fastidiado, tengo un poco de dolor de piernas. Hoy vamos a hablar del lirismo y prosaísmo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Hay un hecho bastante curioso y notable, y es que hay dos países muy pequeños que han producido el número mayor de fermentos, de literatura, de estímulos, de lirismo, por supuesto, y en alguna medida también de casos de prosaísmo. Es Israel y Grecia. Dos países minúsculos. Si ustedes miran los mapas, verán la pequeñez extremada de estos dos países. Israel y la Grecia clásica son pequeños, de muy poca población, pobres, con un mínimo de recursos, y sin embargo, en unos siglos han sido la fuente de inspiración en todos sentidos, intelectual, literaria, religiosa, artística, más extraordinarios. Es un hecho que en definitiva no acaba de entenderse. A veces podríamos decir que han producido más fermentos de vida espiritual, de vida intelectual o artística, que países grandísimos o quizá hasta continentes. La cosa es muy extraña. En el caso del Antiguo Testamento hay una diferencia, claro, está muy grande entre el Antiguo y el Nuevo. Una diferencia que no se tiene en cuenta debidamente. Es evidente que la historia del Antiguo Testamento es muy larga. Evidentemente se empieza con el relato de la creación, en el Génesis. Son varios siglos, es una pluralidad de autores, una enorme variedad de géneros literarios que hay que interpretar, evidentemente. En esto ha habido pasos muy importantes. Es interesante la obra del padre Lagrange a comienzos de este siglo, que luego fue recogida muy bien por Pío XII. La primera encíclica de Pío XII, Divino Aflante Espíritu, que trataba de la interpretación de la Escritura, dio un paso decisivo partiendo del padre Lagrange, y fue algo muy decisivo. Se dice, la Iglesia Católica enseña que son libros inspirados, es decir, que son libros de contenido religioso cuyo autor primario es el Espíritu Santo, aunque naturalmente haya multitud de autores humanos, mortales, que los han escrito, pero en definitiva tienen un valor. Se dice precisamente el concepto que emplean los teólogos y los escrituristas es la inerrancia, es decir, que no tienen errores, que no pueden tener errores. Pero esto se puede interpretar de muchas maneras y ha habido muchas injustificadas. Es evidente, por ejemplo, que no se puede interpretar literalmente muchas cosas que aparecen en la Escritura. La inerrancia, el que no tengan error, quiere decir, y esto es lo que formuló muy claramente Pío XII, no hay error religioso. Quiere decir, una cosa puede ser un relato que no tiene que ver, que es un relato literario o una tradición o lo que sea, pero el mensaje religioso es lo que es inerrante, es lo que tiene un valor religioso y un valor permanente. Esto no se ha visto claro hasta hace relativamente poco tiempo, y ahora sí, ahora se ve con claridad mayor. En todo caso, como ven ustedes, es una pluralidad muy varia, porque hay que atender sobre todo a los géneros literarios. Es decir, decimos, es verdadero un libro del Antiguo Testamento, pero depende. ¿Es un libro histórico? ¿Es un libro profético? ¿Es un libro sapiencial? ¿Es un libro legislativo? ¿Es un libro poético?
el tipo de verdad que le corresponde es naturalmente de acuerdo con ese género literario. No se puede comparar la verdad de un libro histórico con la verdad de un libro profético o de un libro sapiencial. Como ven ustedes, el problema es complejo, es delicado, y esto yo creo que ha tenido una consecuencia un poco peligrosa. Ustedes saben que en los países protestantes se lee mucho la Biblia. En los países católicos, mucho menos. Y durante mucho tiempo no se permitía a los fieles leer la Escritura en lengua vulgar, en las lenguas vivas. Es decir, se podía leer en las lenguas clásicas, en las lenguas sagradas, en hebreo o en griego o en latín, pero no en las lenguas vivas, sin notas. Se suponía que tenían que tener notas autorizadas para poder interpretar rectamente estos textos. Esto puede parecer abusivo, puede parecer una limitación de la libertad. Los protestantes proclamaron la idea del libre examen, el poder leer en la Biblia e interpretarla cada uno a su manera. Claro, a su manera, que suele ser un disparate, claro. Ustedes piensen, por ejemplo, que un libro de una cultura remota no es nada fácil entenderlo, interpretarlo. De modo que, en definitiva, el decir en la lengua vulgar, en la lengua viva, hay que leer orientado por notas, en el fondo era bastante razonable. Tal vez se llevó a un extremo mayor, un abuso de autoridad, pero evidentemente esto ocurre. La gente se ha acostumbrado en países protestantes a leer la Biblia sin más. La gente más corriente, que no tiene ningún tipo de formación histórica ni lingüística, y a interpretarlo libremente, bueno, y de ahí ha nacido la fragmentación de las confesiones protestantes. Ustedes saben que el protestantismo está fragmentadísimo, cosa que es evidentemente inevitable si cada uno interpreta la Escritura a su manera, con arreglo a su gusto, a su capricho o a su particular inclinación. Bueno, como ven ustedes, es un problema muy delicado. Pero aquí no voy a hablar de esto, sino voy a hablar únicamente del lirismo y de la vertiente distinta de prosaísmo que puede haber en los dos testamentos. La riqueza de lirismo del Antiguo Testamento es asombrosa, realmente. Por lo pronto, es un libro narrativo. En conjunto es un libro, Biblia es un plural, son los libros. Son muchos libros, de muchos géneros, pero en conjunto es un libro narrativo. Es evidente que empieza con la creación del mundo, la relación de Dios con el mundo, y sigue naturalmente las vicisitudes de la vida en Israel y en la relación con los otros pueblos con los cuales ha convivido, ha luchado, ha tenido que habérselas durante todo este tiempo. Esto, por supuesto. Hay libros rigurosamente líricos. Ustedes piensen en el Cantar de Cantares, que es un prodigioso libro poético. En su mayor parte también los salmos. El salterio es también de un profundo lirismo, en otro tono, de otra manera, completamente distinta, pero es íntegramente lírico. Pero después hay una cantidad inmensa de episodios que lo son. Y hay un hecho interesante, que es que la historia de los personajes bíblicos y de Israel en conjunto está planteada de una manera muy personalizada. Es decir, se habla de personas concretas, de los personajes, de los grandes profetas, de los conductores de Israel, de los héroes, de los que luchan por Israel, de las guerras, de los reyes, de los jueces. Todo eso en forma personal. Es decir, que no se trata de una historia, digamos, abstracta o de una historia, digamos, de instituciones, eso también lo hay, por supuesto, pero primariamente es una historia personal. Son los personajes vivos, con gran dramatismo. Ahí aparecen todas las emociones, aparece el amor, aparecen los celos, aparece la infidelidad, aparece el odio, aparece la crueldad, lo cual hace que desde el punto de vista, digamos, del lirismo, desde el punto de vista de la construcción literaria,
el Antiguo Testamento es apasionante. Ustedes imaginen todo lo que ha salido, toda la literatura, todo el arte, se ha nutrido de los personajes y de los episodios que cuenta el Antiguo Testamento. Piensen ustedes en Judith y Holofernes y Moab, la tsunamita, y yo qué sé, y todos los personajes que llenan el Nuevo Testamento con una vida, y Lot, y la mujer de Lot, y Sodoma y Gomorra, y el diluvio, y todos los episodios, muchos tremendamente dramáticos, que han hecho que sea la fuente de inspiración del arte y de la literatura incomparable. Es decir, que está lleno por todas partes de lirismo. Piensen ustedes en el Cantar de Cantares, que la traducción que hizo Fray Luis de León le costó tantas dificultades y tantos disgustos, pero es una maravilla, ¿no? Esto por una parte. Pero por otra parte no falta tampoco el prosaísmo. Hay libros puramente legislativos. Hay libros históricos que siguen las crónicas, siguen los libros de los jueces, los libros de los reyes. Hay los libros que regulan la vida, los libros jurídicos, que a veces incluso con grandes detalles, con una minuciosidad muy propia de un libro jurídico. Hay episodios y libros del Antiguo Testamento que son códigos, y esos son prosaicos, con regulaciones. Ustedes saben la cantidad de regulaciones que tienen, por ejemplo, los judíos, que conservan todavía en los días que hay que hacer fiesta, en lo que es el viernes, en lo que es la carne, el comerla, una carne o no, o comerla de un cierto modo, incluso la manera de condimentarla, o de guisarla, o de matar al animal, etcétera. Es decir, son determinaciones concretas, empíricas, detalladas, minuciosas, evidentemente con gran prosaísmo. Incluso muchas veces a los que no somos judíos y a los judíos actuales, por ejemplo, muchos les parece, pues, no tiene sentido, son tradiciones que se mantienen por inercia o por respeto a lo que ha sido en otros momentos vivo, pero que no lo es, ¿no? Como ven ustedes, no falta tampoco el elemento prosaico, alternan, pero el elemento lírico es realmente extraordinario y es de una riqueza inagotable. Si ustedes piensen simplemente en el arte, las representaciones artísticas en la pintura, en la escultura, en cierto modo en la arquitectura, que lo traduce también, de la condensación del lirismo del Antiguo Testamento. Ustedes piensen lo que significa, no sé, el estímulo que ha significado para la humanidad la idea del Arca de Noé, por ejemplo, de la Torre de Babel, del diluvio y de todos los... es algo que ha quedado incorporado además a la humanidad entera y que sigue vigente, incluso aparte de la significación religiosa que puede tener, o de que se vea desde una posición religiosa distinta. Ahí está todo eso, irradiando lirismo, irradiando emoción, contenidos poéticos, imaginación. Esto, comprenden ustedes, es extraordinario. Hemos visto en la primera parte de este curso la función del lirismo y del prosaísmo como oposición en la vida personal, en tantos aspectos de la vida personal. Ahora vamos a intentar verlo en las formas de la vida colectiva, en la historia, en las diferentes formas históricas. Pero les decía a ustedes que la transición del Antiguo Testamento al Nuevo es curioso, no se le da la importancia que tiene, porque es una diferencia mucho mayor de lo que normalmente se piensa. No es que sea simplemente una segunda fase. Se dice, bueno, es la perfección de la revelación. La revelación se completa en el Nuevo Testamento. No solamente es eso, es que es la inserción de Dios en la humanidad y en la historia. Hay un concepto que es capital, que yo he tocado con bastante detención en mi libro de la perspectiva cristiana, ese concepto del pléroma, la plenitud de los tiempos. La plenitud de los tiempos, el cristianismo aparece
la segunda persona de la Trinidad se encarna y se hace hombre en el pléroma, en la plenitud de los tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Siempre se ha pensado que se trata de los planes de Dios. El Dios sabe en qué momento Dios decide que la encarnación se produce en cierto momento. Sí, pero hay un lado distinto, hay un lado humano, un lado histórico, social. Se produce cuando hay las condiciones histórico-sociales, humanas, que lo hacen posible. Ustedes piensen cuando aparece la figura de Cristo, cuando Cristo se hace hombre, es un momento en el cual hay una oikumene, una tierra habitada, bastante extensa, en que hay tal número de gentes que conviven y que se juntan. Por ejemplo, en Jerusalén hay aquella enumeración de los Hechos de los Apóstoles que enumera los pueblos, la enorme cantidad de pueblos distintos que están en Jerusalén y que oyen hablar a los apóstoles, que son unos galileos, que probablemente no saben hablar más que en arameo, los oyen hablar cada uno en su propia lengua. Pero el número de la enumeración que hacen los Hechos es impresionante. Es un mundo en que se puede circular, es un mundo en que se puede viajar, en que, por ejemplo, los viajes de San Pablo son posibles, en que hay una potencia extraordinaria que es el Imperio Romano, que crea un mundo en el cual se puede convivir y se pueden encontrar pueblos muy distintos. Es decir, se dan condiciones, hay dos lenguas, aparte del arameo y el hebreo, lenguas religiosas. Aparte de eso, hay dos lenguas universales, el griego y el latín, en los cuales se puede comunicar. Hay una doctrina, hay una cultura helénica que la gente conoce, que la gente puede conocer. Recuerdan ustedes, lo he dicho muchas veces, pero es capital, aquel episodio en que van a azotar a San Pablo, y este dice, no, a mí no me pueden azotar, porque soy ciudadano romano. Es un judío educado con Gamaliel, el gran rabino, helenizado, que conoce el pensamiento griego, que sabe griego, que habla en griego, que conoce a los filósofos, pero además es ciudadano romano. Yo he dicho que es la partida de nacimiento de Occidente, es la fundación de Occidente, justamente. Como ven ustedes, no se trata del Nuevo Testamento en el sentido de que haya, pues una fase de revelación perfecta. No, es que es la inserción de Dios en el mundo. Es el que Dios se hace hombre. Se hace hombre y en definitiva diviniza al hombre. Es decir, es un paso de otra magnitud, no tiene nada que ver con las variaciones de toda la historia desde la creación del mundo hasta después, ¿no? Claro, eso nos hace esperar que el Nuevo Testamento sea algo muy distinto, y lo es en muchos sentidos. Es, por lo pronto, es una obra escrita en poco tiempo, aproximadamente en el siglo I de nuestra era, por muy pocos autores, muy pocos. No tiene nada que ver con el Antiguo Testamento, que es siglos, y una pluralidad de autores. Condensado precisamente en los episodios de la encarnación, la vida de Jesús, su predicación, su muerte y resurrección. Es decir, que también, y la iglesia primitiva, los hechos de los apóstoles. Es decir, es también un periodo sumamente limitado, en el cual precisamente todo se trata desde el punto de vista justamente de la relación de Jesús con sus discípulos y con los hombres en general, y la aparición precisamente de ese vínculo nuevo, completamente distinto, que es precisamente la encarnación y la divinización del hombre. Es algo distinto. Pero adviertan ustedes, el contenido del Nuevo Testamento son libros narrativos también. Es narrativo. Los evangelios principalmente son los relatos de la vida de Cristo. Los 3
sinópticos, que son más o menos paralelos, el de San Juan, que es distinto, con otra estructura, con otros supuestos, con otro estilo literario, con otras formas. Pero además, no solamente es narrativo el libro mismo, el conjunto de los libros del Nuevo Testamento, que son narración, es que esa narración está llena de narraciones ficticias, de ficción, las parábolas. Se compone principalmente el Nuevo Testamento enormemente de parábolas, que son cuentos. Son justamente relatos en general puestos en boca de Jesús, imaginarios. No son hechos históricos tampoco, son simplemente relatos imaginarios. Es ficción, lo cual es otra potencia del lirismo más extraordinaria. Pero luego, si vamos a su contenido, la palabra que se repite más en el Nuevo Testamento de una manera absolutamente extraordinaria es la palabra amor. Justamente. Es decir, el temple del Nuevo Testamento es amor. La predicación de Cristo es primariamente amor. Es curioso, la palabra amor en el Nuevo Testamento está en griego y la palabra que se usa es agape. Hay tres palabras principales eros, filia o agape, que tienen diferentes matices, pero es curioso que la palabra agape ha sido traducida habitualmente por caritas en latín, caridad, lo cual ha destruido muchas cosas, porque fíjense ustedes que la palabra caridad ha venido a adquirir un sentido de compasión, de beneficencia, de ayuda, lo cual está muy bien y es cierto también, ¿no? Pero la palabra agape quiere decir amor. El verbo agapán, el verbo amar y sus derivados aparecen constantemente en el Nuevo Testamento. Al decir caridad, se traslada a otro campo, que es valioso y que es interesante y que es también en cierto modo verdadero, pero que no es el primario, ni mucho menos. Esto es fundamental. Y aparecen entonces toda una serie de actitudes humanas de amor. Amaos los unos a los otros, amaos como yo os he amado, amar a los enemigos, toda serie de formulaciones que han sido hechas por primera vez en el Nuevo Testamento y nunca antes, pero reiteradamente, constantemente, lo cual naturalmente da un temple de lirismo no comparable con ninguna otra cosa. Esto es fundamental. Y ahí aparecen todas las demás relaciones, la amistad, aparece el cariño, aparece el dolor, el sentimiento de compasión, como el buen samaritano, aparece la amistad que tiene Jesús con sus amigos, con sus discípulos, esa interesantísima amistad desigual con los discípulos. Para los discípulos es el maestro, y es otra cosa naturalmente, y van descubriendo poco a poco quién es. Pero esa amistad es una amistad desigual. Hay un ejemplo profano, naturalmente, de amistad desigual que es extraordinario, que es la de Don Quijote y Sancho. Es el gran hallazgo de Cervantes. Don Quijote es el señor, es el amo, Sancho es el criado, pero son amigos, y hay una amistad extraordinaria entre ellos. Pues bien, en otro plano y en otro orden, hay una amistad desigual también entre Jesús y los discípulos. Hay la aparición del niño. Ustedes piensen, el niño aparece tantas veces. El niño, que no ha sido personaje literario ni personaje en la literatura, lo poco que ha aparecido en los niños en general, aparece evidentemente primero la Anunciación. El arcángel Gabriel le anuncia a María que va a ser madre de Jesús. Le anuncia, se lo comunica y se lo consulta. Quiero decir, ella acepta. Es una cosa aceptada, no es impuesta.
Es decir, es la libertad de María la que asiente a esa revelación de que va a ser madre. Después aparece el otro niño, San Juan. Aparece la famosa, el episodio extrañísimo, interesantísimo de la visitación. Aparecen los niños, luego en ocasiones aparece el niño Jesús, aparecen los inocentes, la matanza de los inocentes, aparece la huida a Egipto para salvar la vida, aparece la vuelta, aparece el crecimiento de el niño Jesús, que va siendo un niño mayor, que va adquiriendo saber y madurez, y su madre guarda todo eso en su corazón, dice el Evangelio. Hay los episodios en que Jesús dice que los niños se acerquen y hay una relación con ellos. Hay la relación con la mujer, y también ha tenido poco, aparte de la relación amorosa, ha tenido poco relieve en las literaturas. Y cómo aparece la relación con la mujer, la relación de no solamente, yo me acuerdo, dije una vez en una reunión de teólogos, dije yo, bueno, hablan de las mujeres que muchas quieren ser sacerdotes, digo, yo no conozco ninguna que quiera serlo, pero en fin, puede que las haya. Pero los sacerdotes, los discípulos de Jesús son hombres todos. Digo, sí, pero las mujeres eran sus amigas. No es mal destino, tampoco. Me dio impresión de que había una sorpresa, la gente cayó en la cuenta de eso, de que no es tampoco mal destino, ¿no? Ser amigas de Jesús. La historia de Marta y María, pero la relación con las otras mujeres, con la mujer adúltera, con María Magdalena, es decir, hay una riqueza de matices, de vivencias de la relación con la mujer. Es una innovación, literariamente es una innovación total, llena de lirismo. Piensen ustedes en la figura del buen samaritano y la pregunta de quién es quién es realmente el prójimo. El que tuvo compasión, el que le cuidó, el que lo dejó. Los otros han pasado de largo, dejándolo allí malherido, ¿no? Es decir, ven ustedes que está impregnado de lirismo de arriba abajo, con una riqueza de matices. Si ustedes hicieran un recuento de las formas de emoción, de lirismo, de poesía, de sentimientos propiamente humanos, de refinamientos que vienen del Nuevo Testamento, os resultaría un catálogo impresionante, al lado de lo cual las otras formas de literatura, incluso las más ilustres, son en cierto modo esquemáticas, son bastante abstractas. Esto es un hecho inmenso, y es curioso cómo esto se ha trivializado en cierta medida. No se ve, no se vive en detalle. Se toman las cosas como equivalentes. No son equivalentes, son de una originalidad total. El hecho de, por ejemplo, el episodio que a mí me conmueve tanto de Pentecostés, aquella reunión de gentes de 20 y tantos pueblos distintos que oyen hablar a aquellos hombres poco cultos que probablemente no saben más que su lengua coloquial, a lo sumo sabrían el hebreo religioso, pero más bien el arameo, y sin embargo oyen que hablan cada uno en la lengua propia del que lo oye, y siente que le hablan en esa lengua, en la suya. Hay el contacto, por ejemplo, con los griegos. Los griegos, cuando San Pablo habla en el Areópago, habla como un griego, conoce a los filósofos. Sí, pero claro, pero no va a eso. No va a eso. ¿Qué es lo que va a decir? Va a hablar de Cristo crucificado y va a hablar de la resurrección de la carne, que los griegos no entienden y casi no pueden entender y rechazan. Es decir, justamente esa apariencia de ser un filósofo más, que conoce a los pensadores griegos, que les habla del Dios desconocido al cual hay una lápida, Agnostoceo. En el fondo, él no va a eso, él va justamente a la crucifixión
a la muerte de Jesús en la cruz y a la resurrección de Cristo y de todos los hombres. Y eso es lo importante. Ese es el sentido del mensaje, es lo que va a decir, no lo demás. Lo otro lo hace para que lo entiendan, para ponerse un poco en su terreno, para hablar de cosas que conocen y que pueden en principio entender y que acaban no entendiendo. Como ven ustedes, hay un grado de innovación absolutamente nuevo y distinto. Naturalmente la primera teología la hacen San Pablo y San Juan, que son dos formidables escritores. El valor literario, por ejemplo, del Evangelio de San Juan o de las epístolas de San Juan o de las epístolas de San Pablo es extraordinario. Son de un nivel intelectual y literario extraordinario también. Y por tanto siguen impregnadas de lirismo. Son piezas maravillosas. Se pueden tomar unas selecciones, por ejemplo, de las epístolas de San Pablo, que son de los textos literariamente más refulgentes que se han escrito en cualquier... Como ven ustedes, es una condensación. Si ustedes ven el pequeño libro que es el Nuevo Testamento, es un pequeño libro que se puede llevar en el bolsillo, en un bolsillo pequeño. Y hay esa condensación asombrosa. Dirán ustedes, ¿y no habrá también prosaísmo? Pues sí, también lo hay. También lo hay porque hay los relatos de la vida de las comunidades cristianas primitivas. Y hay muchos detalles. Hay, rivalidades, hay disputas, hay incomprensiones, hay en cierto modo casi altercados. Ahí no hay lirismo, hay a veces detalles, mezquindades, detalles pequeños, se pelean por poca cosa, o no se entienden, o hay rivalidades. No falta tampoco el prosaísmo, que es lo que amenaza al hombre siempre. En todo momento el hombre está amenazado por el prosaísmo. Y lo hay también. Y conviven una cosa con la otra. Y hay transiciones bruscas. Ustedes piensen, por ejemplo, en el episodio en que Jesús azota y expulsa del atrio del templo a los cambistas y a los vendedores. Comparen ustedes con la ternura, por ejemplo, con que se comporta con la mujer adúltera. Hay uno de los párrafos, de los pasajes más literariamente extraordinarios que aparecen en el Evangelio de San Juan. Ustedes recuerden cuando a las mujeres adúlteras las mataban a pedradas en Israel. Entonces van a apedrear a la mujer adúltera, y entonces Jesús dice: el que esté sin pecado de vosotros, que tire la primera piedra. Y es curioso, dice que escribía en el suelo, en la arena. ¿Qué quiere decir esto de que escribe en la arena? Es el modo de irse. No los mira, no los está mirando. Es de un acierto escénico prodigioso, ¿no? Está mirando al suelo, escribiendo. No se sabe qué escribe en el suelo. Y entonces se van yendo todos. Se van yendo uno tras otro. Dice: los viejos los primeros. Los viejos los primeros. Y cuando se levanta, dice: estaba Jesús y la mujer en medio. ¿En medio? ¿En medio de qué? Si se han ido, si no hay nadie. Es curioso que, por cierto, la Biblia de Jerusalén, que en general es buena, ahí ha tenido un fallo terrible. Han quitado lo de en medio. Lo dice en el griego, en meso. Dice el original, en meso, en medio. Pero el traductor, que era racionalista, pero no muy racional, ha dicho: ¿en medio de qué? Si no hay nadie. Es un acierto, en medio del hueco que han dejado al irse todos. Están allí todos rodeando, dispuestos a apedrear a la mujer.
Se han ido uno tras otro, los viejos los primeros. La mujer se ha quedado en medio. Entonces dice, no te condenan, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Es una escena de un prodigio, pero un prodigio, en este momento me refiero al prodigio literario, no ya lo que tiene de valor espiritual, de valor religioso. No, es el valor literario, el valor escénico. Es la creación de una escena teatral perfecta. La mujer en medio de nada, en medio del hueco que han dejado. Esto es prodigioso. Bueno, pues de esto está lleno todo, ¿comprenden ustedes? Y hay un cierto elemento, en algunos aspectos también, porque lo otro sería irreal y sería falso, que fuera todo puramente lirismo. Y naturalmente esto se prolonga, porque claro, el Nuevo Testamento continúa con los escritos, especialmente de San Pablo, pero también de los demás colaboradores del Nuevo Testamento, y esto sigue y prolonga la vida de los que han, bueno, piensen ustedes, por ejemplo, también en la ascensión, la escena de la ascensión, que es también de una belleza literaria y de un sentido también escénico, ¿no? Cuando dice Galileos que estáis mirando al cielo, ¿no? Está elevándose. O los episodios concretos que son de hallazgos literarios, escénicos, lo de los discípulos de Emaús, que van juntos y no se dan cuenta de que es Jesús, y van hablando por el camino, no caen en la cuenta de que ya está oscureciendo, y no piensan que es Jesús. Y cuando llegan, cuando dicen que es muy tarde, que por qué no cena con ellos. Y entonces, de repente se dan cuenta por el modo de partir el pan. El modo de partir el pan, el gesto de partir el pan, reconocen que es Jesús. ¿Ven ustedes lo que quiero decir, no? Es eso precisamente. Tiene un lirismo asombroso. O otro episodio que yo digo siempre que debía ser que Santo Tomás apóstol debía ser el patrono de los filósofos. Ustedes recuerden la escena, están los apóstoles reunidos, pero no estaba Santo Tomás, y entra Jesús en la habitación. Y entonces lo ven y creen en él, creen que ha resucitado. Y cuando llega este Santo Tomás, se lo cuentan y es escéptico, ¿no? Dice, lo creeré cuando lo vea, cuando meta mi dedo en su llaga. Tenía razón, los demás lo habían visto, él no, a él se lo cuentan. Y cuando aparece esta segunda vez y le dice, mete tu dedo en mi llaga, contesta, Señor mío y Dios mío, la profesión de fe más plena y más total. Es decir, se comporta como debía. Primero, no está seguro, no tiene por qué fiarse de lo que le cuentan los compañeros, que han visto a Jesús, y él no. Y cuando lo ve, entonces se rinde a la evidencia con una profesión de fe radical, Señor mío y Dios mío. ¿Ven ustedes de lo que está lleno el Nuevo Testamento? Con sus zonas de sombra, con sus zonas de prosaísmo, con los detalles triviales, con las pequeñas miserias que aparecen, que no se entienden bien. Mucha gente no entiende bien lo que hacen. Y ustedes piensen que la vida de los primeros cristianos estaba llena de imperfecciones y de confusiones y de tomar una cosa por otra y olvidar lo más importante, sostenidos por esa revelación que está actuando y por ese mandamiento de amor radical, que es el núcleo, naturalmente, del cristianismo, y por consiguiente es la inspiración profunda del Nuevo Testamento. Sin eso no se entiende nada.
Y usted recuerde aquel espléndido fragmento de San Pablo de lo que es el amor. Realmente no se ha escrito nunca nada parecido. Es puro lirismo, pero con su contraste, con sus posibilidades de caída, de olvido, de trivialidad, de vulgaridad, de que las cosas se desgasten, de que la gente maneje cosas que no acaba de entender. Porque el grado de realidad que tiene todo esto es asombroso también. Ustedes piensen, por ejemplo, cómo la literatura ha solido tener una función de irrealidad, de magnificación, de exaltación de lo superior. Lo hay, pero acompañado de la visión de los detalles concretos, de los detalles a veces mínimos. Esto es lo característico. Como ven ustedes, por tanto, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en dos formas completamente distintas, con contenidos distintos, que responden a dos fases de la vida de los hombres para quienes se han escrito estos textos y dos fases de la revelación profundamente distintas. Representan una prodigiosa condensación del lirismo con sus sombras de prosaísmo, mayores o menores. Hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que son pura prosa, que son legislación, que son de cómo hay que matar al animal para comerlo, de que se puede comer o no, que se puede hacer tal cosa en viernes o no. Esto son detalles evidentemente que son así, ¿no? Con la duda de respecto, ustedes piensen, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento hay una oscilación entre la esperanza en la resurrección y en la otra vida o no, porque se va abriendo paso lentamente, según con dificultades. El Nuevo Testamento es otra cosa, ¿no? Naturalmente. La convivencia también se podría, no se suele estudiar, no se suele ver lo que significa la convivencia con Jesús, que aparece en ciertos momentos particulares. Por ejemplo, aparece con Marta y María cuando ha muerto Lázaro. Recuerden ustedes que ha muerto Lázaro, lo han enterrado. Las hermanas dicen, si hubiera estado aquí no hubiera muerto mi hermano. Lo va a resucitar. Y sin embargo llora por la muerte del amigo querido, ¿no? Y lo va a resucitar. Luego hay la resurrección de la hija de Jairo. Recuerden ustedes también esos detalles que parecen prosaicos y no lo son, que la niña que vuelve a la vida la resucita y pidió algo de comer. Ese detalle que pide algo de comer. Ustedes si piensen en un relato de otro tipo, más abstracto, más idealista, no aparecería eso. O la actitud del centurión, que se traduce tan mal, por cierto, en la misa actual, cuando dice precisamente, yo tengo mando y yo le digo a los soldados, ven, y viene, y haz tal cosa, y la hace. Y dice el centurión, se tanten dic verbo, et senabitur anima mea, dice el texto tal como está en el Evangelio, y ahora se traduce de un modo inepto, diciendo, una palabra tuya bastará para sanarme. Es un imperativo, es la súplica del centurión. El que ha traducido ese texto en las misas actualmente tiene una falta de sentido literario y de sentido religioso que me asombra y me irrita. Convertir el imperativo es di una sola palabra. Convertir ese imperativo, que es la súplica del centurión, en un enunciado, una palabra tuya bastará para sanarme. No es eso lo que dice el texto. Bueno, las traducciones al español actualmente están llenas de cosas de este tipo, lamentables, que revelan
o desconocimiento del griego y del latín por una parte, o desconocimiento del sentido religioso y de la sensibilidad literaria que tendrían que tener, ¿no? Es constante, eso pasa tanto. Bueno, incluso el Padre Nuestro lo han degollado. En fin, eso me produce una irritación. Yo lo sigo rezando en latín o more antiquo, como se rezaba siempre. No paso por eso, ¿no? Es demasiado importante. Pero me refería sobre todo a la frecuente pérdida del sentido del lirismo que aparece en todos estos textos. Y es curioso la tendencia que tiene el hombre actual, por lo menos, a olvidarlo, a olvidar esto, a pasar por alto, a no retener lo que tiene, incluso literariamente o íntimamente, es prodigioso, es maravilloso, ¿no? Pasar por ello, olvidarlo, trivializarlo. En definitiva, trivializarlo y vulgarizarlo, es decir, recaer en el prosaísmo. Pero como ven ustedes, lo que me interesaba señalar es que en estos dos libros, el largo, extenso, complejo, lleno de cosas, lleno de un mundo entero, que es el Antiguo Testamento, y el breve, sencillo, elemental, accesible, inteligible siempre. No olviden ustedes que el Nuevo Testamento tiene 2000 años. Es clarísimo, se entiende todo, lo entiende cualquiera. Apenas hay algunos pasajes que pedirían alguna aclaración. Normalmente los hombres de 2000 años lo han entendido perfectamente. Ese sí que no necesitaba notas. El Antiguo Testamento sí. Y conserva íntegramente su valor de lirismo, de emoción, de sacudida hacia algo alto, algo superior. Continuaremos el mes de mayo.